Saludos hermanos y bienvenidos al canal de Reflexiones Cristianas. Quiero que me acompañes en este día porque vamos a meditar en la palabra de Dios y hoy quiero presentarte un tema crucial en la vida del cristiano. Es una de las armas más letales de nuestro enemigo, del adversario, de Satanás. Hoy quiero hablarte sobre el desánimo. ¿Alguna vez te has desanimado? Nehemías capítulo 4 versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Como ya sabes, en medio de la burla, el cansancio, la amenaza de enemigos, el pueblo de Israel logró avanzar en una obra enorme. Esa obra era levantar las murallas de Jerusalén. No lo hicieron porque tenían recursos ilimitados o porque todo era fácil. Lo lograron porque tenían ánimo. El ánimo aquí no es solo entusiasmo pasajero, es determinación. Una determinación que nace de la fe. Es la fuerza que se enciende cuando sabes que lo que haces tiene un propósito y además viene respaldado por Dios. El ánimo es más poderoso que los recursos. Dios puede hacer mucho con poco cuando hay un corazón dispuesto. Y estas palabras te tienen que teletransportar a ese mensaje de Jesús cuando alimentó a miles de personas. Con 5 panes y 3 peces, Jesús alimentó a miles. Dios puede hacer mucho con poco cuando hay un corazón dispuesto. El pueblo tuvo ánimo y estaban unidos, porque lo creas o no, la unidad multiplica la fuerza. Cada uno tenía su parte en el muro, pero todos trabajaban para el mismo objetivo. Hay hermanos y hermanas que buscan la unidad y que da gusto trabajar con ellos porque te contagian su alegría, su gozo, sus fuerzas. Trabajar por el mismo objetivo o para el mismo objetivo une. Y eso multiplica las fuerzas. El ánimo se mantenía en el pueblo porque su confianza estaba en el Dios que los había llamado a edificar. La fe en Dios produce resistencia. En tu vida, ese muro puede ser tu fe, puede ser tu familia, puede ser tu carácter, o puede ser el ministerio que Dios te confió. Siempre habrá oposición, pero el avance se da cuando decides trabajar con ánimo y constancia creyendo que Dios va a completar la obra. Este pasaje es interesante. Interesante porque había una oposición contra el pueblo de Dios. Y esa oposición, lo creamos o no, minaba el ánimo. Esa amenaza externa provocaba en el pueblo desánimo. Enemigos como Sanbalat, Tobías, se burlaban del pueblo y además amenazaban. Lo puedes leer, Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al 3. La cosa no acababa ahí porque no solo había amenazas externas con estos enemigos, también había problemas internos. Había temor, cansancio, habían escombros acumulados, había desánimo. Y luego la falta de recursos. No había maquinaria, solo había esfuerzo humano, solo había determinación. Y la clave del avance fue el ánimo para trabajar. La palabra ánimo implica fuerza interna, disposición del corazón, decisión firme. El pueblo no solo tenía herramientas, tenía convicción, tenía fe. Sabían que la obra era de Dios. Tenían además un líder que oraba y actuaba. Y además tenían una visión clara: restaurar la ciudad y la gloria de Dios. En esta historia hay varios principios para tener ánimo. En primer lugar, la oración antes de la acción.
Nehemías siempre oraba antes de responder a ataques o desafíos. El ánimo se fortalece cuando tu confianza está puesta en Dios. Orar antes de empezar el día, orar antes de trabajar, orar antes, por ejemplo, de bendecir los alimentos. Qué importante es la oración. Este es un principio para tener ánimo, la oración. Otro principio es unir al pueblo con una visión. No era el proyecto de Nehemías, era la causa de todos. El ánimo crece cuando hay un propósito mayor que uno mismo. Y el propósito, esa visión, la llevó cada persona y edificaron el muro. Tenían ánimo, había una visión clara. Y no solo eso, trabajaban en equipo. Cada familia tenía una sección asignada. El ánimo crece cuando nadie se siente solo en la misión. Imagínate estar trabajando solo, sin tu ayuda idónea, por ejemplo, tu esposa, tu esposo. Imagínate, trabajo. Imagínate ahora sin tener un compañero en tu trabajo que te ayude, por ejemplo. Hay cosas que sí que puedes hacer solo. Hay otras que no se puede hacer solo, necesitas ayuda. La persona que tiene que subir un electrodoméstico, un mueble a un quinto piso, si ese edificio no tiene un ascensor, necesita ayuda de varias personas. Trabaja en equipo. No trabajes solo. Y esto también es importante. Este es otro principio para tener ánimo. Tenemos que ser atalayas. Tenemos que mantener la vigilancia espiritual y física. Trabajaban con una mano en la obra y otra en la espada. Nehemías capítulo 4, verso 17. El ánimo se sostiene cuando estamos alertas contra el enemigo. Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y poco velamos. Y poco oramos. Y por eso estamos en tentación. Y el enemigo se aprovecha cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando no nos congregamos. Somos presa fácil del enemigo. Mantente vigilante, espiritual, física, emocionalmente. Y por último, recuerda quién es Dios. Nehemías animaba diciendo: acordaos del Señor grande y temible. Nehemías capítulo 4, versículo 14. La motivación más grande viene de saber quién pelea por nosotros. El Rey de Reyes, Señor de Señores. El desánimo, hermano y hermana, vendrá, pero el ánimo en Dios es más fuerte. Dios usa líderes y hermanos para levantarnos. Nos contagian su ánimo, su gozo, su alegría, como te compartí hace unos minutos atrás. La oración, la unidad, la visión nos llevan a completar la obra. El ánimo no es ausencia de problemas, es la presencia de esa visión, de ese propósito. Y la visión de Dios enciende los corazones, fortalece las manos. Con Dios, la obra que parece imposible se levanta en tiempo récord. Y así sucedió. Todos enfrentamos momentos donde las fuerzas parecen agotarse y el corazón se siente pesado. El desánimo es como una neblina que impide ver el propósito y apaga ese deseo de seguir adelante. Pero la palabra de Dios nos recuerda que no estamos solos en la batalla espiritual. Tenemos que vencer el desánimo con la fuerza de Dios. Hay muchos hermanos que están desanimados, y no te hablo de físicamente o emocionalmente, hablo espiritualmente, porque no hay una visión clara. Cuidado cuando viene el desánimo espiritual. David también tuvo días oscuros, y David oró: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Salmo 42, verso 5. El desánimo es real, pero no es eterno. Aceptar que nos sentimos débiles no es falta de fe. La fe es seguir creyendo incluso de ese desánimo, incluso en medio de la debilidad.
El desánimo crece cuando fijamos la mirada en lo que no podemos controlar. Pero se disipa cuando miramos a Dios, que sí tiene el control. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, verso 13. Cambia tu enfoque. Pon tus cargas, tus problemas a los pies del Señor. Alimenta tu alma con la palabra. Aliméntate a través de la oración. Así como nuestro cuerpo necesita comida, el alma necesita la palabra de Dios, necesita promesas. Y la Biblia está llena de ellas. No temas porque yo estoy contigo. Isaías capítulo 41, verso 10. Promesa de Dios. Josué capítulo 1, verso 9. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Promesa de Dios. Alimenta tu alma con la palabra de Dios. Rodéate de personas que edifiquen tu fe. Dios usa a otros para levantarnos cuando estamos desanimados, cuando estamos caídos. Un amigo que ora, un hermano que anima o una iglesia que abraza pueden ser un impulso para levantarte. El desánimo no es tu destino, es solo una estación. Si Dios está contigo, siempre hay un nuevo comienzo. Él no solo quiere que te levantes, quiere que sigas avanzando con esperanza renovada. Y Dios utilizó a este hombre, a Nehemías. Lo utilizó. Y el pueblo tuvo ánimo. Y con ese ánimo edificaron el muro. Edificaron el muro porque había ánimo. Así lo hemos leído. Nehemías capítulo 4, verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Estás pasando por ese tiempo de desánimo? Fortalécete en el Señor. Cada día. Fortalécete en Él. Si no lo haces, el enemigo vendrá y va a utilizar esta arma, el desánimo. Qué difícil es caminar en el camino de Dios cuando viene el desánimo a nuestra vida, cuando todo se vuelve una carga, cuando todo nos parece mal, cuando no sentimos ánimo de seguir. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Empezamos a quejarnos, ¿verdad?, de nuestro prójimo. Nos quejamos incluso de lo que Dios ha permitido. Nos quejamos de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de nuestro caminar en la vida cristiana. Nos quejamos de por qué si tiene poder no cambia las cosas. Nos quejamos de por qué Dios no responde. Nos quejamos de las cosas que son injustas. El pueblo de Israel se comenzó a quejar de Moisés, de su liderazgo, de sus decisiones. ¿Y nosotros? ¿De quién nos estamos quejando? ¿De tu pastor? ¿De tu líder? ¿De tu esposo o esposa? ¿De tu jefe? ¿De tus padres? ¿No será que el problema no son las personas, sino el desánimo que hay en nuestro corazón? Yo recuerdo a un hermano que estuvo en varias ciudades, en varias iglesias, y hablando con él me decía, no, es que mi pastor tiene algo contra mí, la autoridad tiene algo contra mí, y estuvo en un montón de ciudades. Y le dije, ¿no será que el problema eres tú? Qué curioso que vas a una ciudad y el pastor, la autoridad, tiene un problema contigo. Te vas a otro lugar y más de lo mismo. Así en 5 o 6 ciudades. Y yo le dije, ¿no será que el problema eres tú? ¿No será que el desánimo nos está contaminando? ¿Y está haciendo que nos quejemos de todo, como hizo el pueblo de Israel? Muchas veces también nos quejamos de lo que no tenemos, de lo poco que tenemos. Israel se quejó de que no había pan ni agua y menospreció ese maná que Dios le daba todos los días. Igualmente nosotros nos quejamos de lo que nos hace falta y no agradecemos nada de lo que tenemos y de lo que Dios nos ha dado.
Y no te quiero hablar de la queja, ¿verdad? Estoy hablando del desánimo. Pero el desánimo produce eso. El desánimo produce queja, crítica, murmuración. El desánimo es un arma muy utilizada por Satanás. Por medio del desánimo logra que dejemos nuestros proyectos a medias. Antes de llegar a esta parte de la edificación de las murallas, el pueblo estaba desanimado y la muralla se quedó a medias. Hasta que el pueblo tuvo ánimo. La muralla fue construida hasta la mitad porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero una vez comenzaron los problemas, las críticas, las amenazas, el pueblo se desanimó. Comenzaron a decir que no tenían fuerza. Empezaban a decir que el escombro era mucho. Empezaron a decir que no podían edificar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son como esa muralla? La comenzamos con ánimo, con gozo, con alegría, con empuje, pero una vez comenzaron los problemas, la carga se volvió más pesada. Las pruebas se pusieron más difíciles. Dejamos a medias las cosas. ¿Cuántos trabajos a medias? ¿Cuántas carreras universitarias a medias? ¿Cuántos estudios a medias? ¿Cuántos terrenos sin sembrar? ¿Cuántos ministerios abandonados? ¿Cuántos negocios que ya no se abren por culpa del desánimo? Pero que sepas, querido hermano, querida hermana, si te sientes hoy desanimado, no te avergüences. Grandes hombres de la Biblia experimentaron el desánimo. Josué, por ejemplo. Josué capítulo 7, versículo 7. Elías, el famoso profeta del fuego. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3 y 4. Se desanimaron. Es normal sentir desánimo en algún momento de nuestra vida. Lo que no es normal es que vivamos siempre desanimados. Ahí está el problema. Y Dios comprende que te sientas desanimado porque las cosas no salen como tú quieres. Él comprende que te sientas desanimado porque no tienes dinero, porque no tienes trabajo, porque tienes un problema. Pero Él no te quiere desanimado siempre. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Levántate, esfuérzate. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Levántate. ¿Qué nos dice el Señor a ti y a mí, a cada uno de nosotros? Levántate. Ten ánimo. Caerse es opcional, ¿verdad? Levantarse es obligatorio. Famosa frase. Si hemos caído en el desánimo en algún área de nuestra vida, tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Esa es nuestra obligación. Hay ministerios que dependen de nosotros. Hay hijos que dependen de nosotros. Hay familias que dependen de nosotros. Levántate en este día. Reconoce a Dios que el desánimo ha entrado en tu vida. Reconoce que necesitas el gozo, el ánimo de Dios. El pueblo sufría amenazas externas, problemas internos, falta de recursos. Pero Dios utilizó a Nehemías. ¡Qué motivador! Este sí que era un motivador. Motivó al pueblo. Metió en la mente, en el corazón, la visión de Dios. Y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque el pueblo sabía que la obra era de Dios. Porque tenían un líder que intercedía, que oraba, que estaba actuando. Porque tenían una visión clara. Restaurar la ciudad, restaurar la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo cada día. Levantarnos, buscar la presencia de Dios cada día. Y el Señor nos va a multiplicar las fuerzas. El Señor va a renovar nuestro ánimo, nuestro gozo. Y vamos a trabajar con excelencia para Dios como hizo el pueblo. Hermano y hermana, anímate. Anímate. El Señor está contigo. Que Dios te bendiga.